Viernes. El cielo se oscureció a mediodía. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El Salvador del mundo dio su último aliento y dijo: «Consumado es». Su cuerpo fue puesto en un sepulcro prestado y una pesada piedra selló la entrada. Llegó el sábado, un día de silencio sepulcral. La esperanza de los discípulos estaba muerta y enterrada junto con su maestro. El infierno celebraba su aparente victoria. Todos conocemos la historia del viernes de crucifixión y del domingo de resurrección. Pero, ¿y el sábado? ¿Y los 3 días y 3 noches en que el cuerpo del Hijo de Dios estuvo en el sepulcro? ¿Dónde estaba su espíritu? ¿Qué sucedió en ese intervalo de tiempo que la Biblia parece registrar con tanto silencio? El Credo de los Apóstoles, una de las más antiguas declaraciones de fe cristiana, afirma audazmente: fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó. Descendió a los infiernos. En algunas traducciones la palabra es aún más fuerte. ¿Qué significa esto? ¿Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, fue al lugar de tormento? Y si fue, ¿por qué? ¿Fue para sufrir más? ¿O fue para hacer algo que solo Él podía hacer, algo que era una parte esencial de nuestra salvación? La respuesta a lo que Jesús hizo en esos 3 días es una de las doctrinas más poderosas y menos comprendidas de la fe cristiana. No fue un periodo de inactividad. Fue una operación de guerra espiritual, un descenso estratégico a las profundidades para declarar la victoria, desarmar al enemigo y tomar las llaves del propio reino de la muerte. Quédate conmigo en esta jornada por el corazón de la tierra, porque hoy vamos a explorar los pasajes bíblicos que nos dan vislumbres de lo que sucedió en aquel gran silencio. Vamos a descubrir a quién le predicó, qué cautivos liberó y cómo le quitó a Satanás su arma más poderosa. Y al final entenderás que la resurrección no fue un escape, sino la prueba final de una misión que ya había sido completada en las profundidades. Para entender la jornada de Cristo, primero necesitamos entender el mundo ordinario de los muertos antes de su resurrección. Desde la caída de Adán, la muerte reinaba. Hebreos 2, 14, 15 nos dice que Satanás tenía el imperio de la muerte y mantenía a los hombres cautivos por el temor de la muerte. En el Antiguo Testamento, el lugar de los muertos era llamado Seol en hebreo o Hades en griego. No era necesariamente el infierno de fuego como lo conocemos, sino un lugar de los muertos, una región de sombras, de espera. Este Seol estaba dividido en 2 partes, un lugar de tormento para los impíos y un lugar de consuelo para los justos, que Jesús, en la historia de Lázaro y el rico, llama el seno de Abraham. Este era el mundo ordinario de la vida después de la muerte. Incluso los héroes de la fe, como David y Samuel, al morir, descendían a este lugar de espera. No podían entrar en la presencia plena de Dios en el cielo porque el sacrificio final por el pecado aún no se había hecho. La puerta al lugar santísimo celestial estaba cerrada. La muerte era el destino final e ineludible, y el miedo a ella era la herramienta de control de Satanás. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la esperanza que tenían los santos del Antiguo Testamento, esperando a un Mesías que solo vieron a través de sombras y promesas? La llamada a esta jornada a las profundidades no fue una decisión de última hora. Fue una profecía antigua, un plan trazado antes de la fundación del mundo. El propio Jesús dio la pista más clara en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el corazón de la tierra, no solo en la tumba. Esta era una declaración de una jornada al centro del reino de la muerte. El Salmo 16:10, una profecía mesiánica citada por Pedro en Pentecostés, dice:
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La promesa no era que él evitaría el lugar de los muertos, sino que no sería dejado allí. Su alma descendería, pero no quedaría cautiva. Esta era la aventura: invadir el territorio enemigo, el propio cuartel general de la muerte. Si crees que cada paso de Jesús, incluso su muerte, fue parte de un plan divino, comenta: plan perfecto. ¿Hubo un rechazo? No un rechazo a obedecer, sino la manifestación de la agonía humana ante la misión más terrible. En Getsemaní vemos la humanidad perfecta de Cristo en su plenitud. No temía los clavos ni el látigo, temía lo que estaba detrás de eso. Su oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La copa contenía la ira de Dios contra el pecado de toda la humanidad y la separación del Padre que él nunca había conocido. Y contenía el descenso al abismo, al corazón del territorio enemigo, llevando sobre sí nuestra condenación. Su alma estaba muy triste hasta la muerte. El sudor se convirtió en gotas de sangre. Esta no fue una vacilación pecaminosa, sino la demostración del costo real de nuestra salvación. Al pensar en el sacrificio de Cristo, generalmente te centras en el dolor físico de la cruz o en la agonía espiritual de la separación y el descenso que Él enfrentó por ti. En esta jornada, el Maestro o la fuente de poder de Cristo era su propia divinidad y su comunión con el Espíritu Santo. La Biblia nos da pistas sobre cómo fue posible este descenso. Hebreos 9:14 dice que Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y 1 de Pedro 3:18-19 nos da la clave más explícita: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó. Su cuerpo estaba muerto en la tumba, pero su espíritu humano, unido a su divinidad y potenciado por el Espíritu Santo, estaba más activo que nunca. El Espíritu Santo fue el Maestro que lo guió y fortaleció en esta misión en las profundidades. El umbral para esta jornada no fue una puerta física, fue un evento: su muerte. Cuando clamó «consumado es» y entregó el Espíritu, cruzó la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Para todo ser humano, la muerte era una puerta de un solo sentido, una entrada al cautiverio del Seol. Pero para Jesús fue diferente. No fue arrastrado a la muerte. Él entró en el reino de la muerte no como una víctima, sino como un conquistador. Cruzó el umbral como un rey, invadiendo el territorio enemigo. Dale me gusta a este video ahora para declarar tu fe en el poder de la muerte y resurrección de Cristo, que abrió un nuevo camino para todos nosotros. Una vez en el Seol, comienza la misión. Y las pruebas no son una lucha contra demonios, sino una serie de proclamaciones de autoridad. La primera parada, según 1 Pedro 3, es sorprendente. Predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Muchos teólogos creen que estos son los ángeles caídos del episodio de los vigilantes, encerrados en un lugar llamado Tártaro. La palabra griega para predicó aquí no es para salvación, sino kerusó, que significa proclamar, anunciar como un heraldo. Jesús no fue a ofrecer una segunda oportunidad a ángeles caídos, fue a proclamar que el plan de ellos de corromper a la humanidad había fracasado. Él, el descendiente de la mujer, estaba allí, en su propio territorio, para anunciar que la cabeza de la serpiente había sido aplastada en la cruz. Fue una proclamación de victoria en el centro de la prisión del enemigo. Después de la proclamación a los ángeles caídos,
La jornada lo lleva al corazón del problema, el imperio de la muerte, personificado en su guardián, Satanás. Esta es la aproximación a la oscuridad, el confronto directo con el Dios de este siglo. Desde la caída, Satanás detentaba las llaves de la muerte y el Hades. Esto no significa que él decidía quién moría, sino que usaba la muerte como su última arma de miedo y separación. Era el carcelero del Seol. El confronto de Jesús no fue con espadas, sino con autoridad. Se presentó ante el carcelero no como un prisionero, sino como el rey. Esta es la prueba suprema en las profundidades, la transferencia de autoridad. En Apocalipsis 1:18, el propio Jesús resucitado declara: «Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades». Tiene las llaves, en pasado. Esto implica que antes no las tenía, las tomó. En el centro de su propio reino, Satanás fue desarmado. Su arma más poderosa, el poder legal que la muerte tenía sobre la humanidad por causa del pecado, fue arrancada de sus manos. ¿Cómo lo hizo? Pagando la deuda del pecado con su sangre. Con la deuda pagada, el carcelero ya no tenía derecho legal de retener a los prisioneros. La victoria de Jesús fue un acto de justicia perfecta. No robó las llaves, las compró con su propia sangre. Con las llaves en mano, Jesús se convierte en el libertador. La recompensa de su victoria no fue para sí mismo, fue para nosotros. Va al seno de Abraham, el lugar de espera de los justos. Efesios 4:8-9 nos da una imagen impresionante. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él llevó cautiva la cautividad, abrió las puertas de aquella prisión de espera. La recompensa fue liderar una procesión gloriosa de todos los santos del Antiguo Testamento: Abraham, Moisés, David, Daniel, Isaías, fuera del Seol y hacia el paraíso, la presencia de Dios. La resurrección el domingo por la mañana no fue el comienzo de la victoria, fue la demostración pública de la victoria que ya se había conquistado en las profundidades. Fue la prueba para el mundo visible de que la misión en el mundo invisible había sido un éxito total. El elixir, la verdad que Él trae de vuelta, es la esperanza de la resurrección para todos nosotros. La muerte fue derrotada, su aguijón fue quitado, Satanás fue desarmado, la puerta al cielo fue abierta. La victoria de Cristo no fue solo para sí mismo, sino para todos los que en Él creen. Entonces, ¿qué significa para ti aquí y ahora el descenso de Jesús al infierno? Significa 4 cosas increíbles. Tu enemigo está desarmado. Satanás ya no tiene el arma de la condenación contra ti. Cuando te acuse de tu pasado, recuérdale que el juez ya pagó tu fianza. Las llaves pertenecen a Jesús, no puede encerrarte. Tu miedo a la muerte ha sido vencido. La muerte para el creyente ya no es una entrada a una región de sombras, es una promoción instantánea a la presencia de Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesús transformó un punto final en una coma. Tu pasado está redimido. Todos los héroes de la fe que murieron antes de la cruz fueron liberados. Esto prueba que el poder de la sangre de Cristo opera hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. No importa cuán lejos estuvieras, su sacrificio fue suficiente para alcanzarte y liberarte. Tu victoria está garantizada. La misión de Jesús fue 100% exitosa. Invadió el territorio enemigo, proclamó la victoria, desarmó al enemigo y liberó a los cautivos. Si Él pudo hacer todo eso, puedes estar seguro de que es capaz de guardarte y llevarte hasta el final. El diablo opera en el engaño. Quiere que creas que todavía tiene poder, que todavía tiene las llaves. Quiere que vivas con miedo a la muerte y atrapado por la culpa. Hoy, por la revelación de la palabra de Dios, le servimos una orden de desalojo. Declara esto con la autoridad de quien ha sido liberado. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Infierno, ¿dónde está tu aguijón?
Las llaves pertenecen a mi Rey, Jesús, y porque Él vive, yo también viviré. La historia de los 3 días no es una nota teológica al pie de página, es el corazón de nuestra victoria. Es la prueba de que no hay lugar tan profundo, tan oscuro, tan sin esperanza que la luz de Cristo no pueda invadir y conquistar. Creo que al escuchar este mensaje, el Espíritu Santo está rompiendo cadenas de miedo en tu vida, el miedo a la muerte, el miedo al futuro, el miedo a no ser suficiente. Todo esto está siendo subyugado por la revelación de la victoria total de Cristo. Recibe la paz que viene de saber que tu Rey conquistó incluso el infierno por ti. Si esta verdad te ha liberado, comparte la libertad. Queremos seguir explorando las profundidades de la palabra. Suscríbete al canal y activa la campanita. Nuestro próximo video será la ascensión de Cristo. ¿Qué está haciendo Él ahora en el cielo? ¿A quién conoces que vive con miedo a la muerte o atrapado por la culpa del pasado? Envía este video a esa persona. Sé el portador de la noticia de que la cautividad ya fue llevada cautiva. Para sellar esta verdad en tu corazón, comenta con el hashtag "Las llaves son de Él" y declara: soy libre del miedo a la muerte. Los 3 días de silencio no fueron días de inactividad. Fueron los días de la misión de rescate más grande y audaz en la historia del universo. Tu Salvador no solo murió por ti, Él invadió el infierno por ti. Descansa en esa victoria. Yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18.